Y ahora hablaremos sobre el criterio ángulo-lado-ángulo de congruencia de triángulos. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 1.4 estudiaremos el segundo criterio de congruencia de triángulos. Para ello vamos a resolver el problema inicial. Vamos a utilizar regla y transportador para realizar lo siguiente. En la primera parte construiremos un triángulo utilizando el segmento y los dos ángulos mostrados a la derecha como dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. En la segunda parte vamos a comparar nuestros resultados con los obtenidos por los de nuestros compañeros y vamos a responder cómo son esos triángulos. Antes de ir a la solución, debemos asegurarnos a qué se refiere la última parte del literal A, que significa como dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Pues bueno, cuando nosotros tengamos estos dos ángulos B y C, vamos a hacer que compartan un lado, el lado que tenemos en horizontal. Pues ese lado que tienen en común va a tener que ser el segmento BC. A eso se refiere. Eso significa que este vértice del ángulo B lo vamos a hacer corresponder con el extremo B del segmento y este vértice del ángulo C lo vamos a hacer corresponder con el extremo C del segmento BC. Ahora que ya comprendimos eso, estamos listos para ir a la solución. Entonces vamos a hacer una serie de construcciones geométricas. Lo primero es copiar el segmento BC a la cuadrícula que tenemos abajo. Así trazamos el segmento BC que tiene una longitud de 4 unidades. Así hemos ubicado el vértice B y el vértice C. Estos van a ser los vértices de los ángulos que tenemos que medir con el transportador. Lo primero que vamos a hacer entonces es medir cuánto es la amplitud del ángulo B con el transportador. Luego, cuidadosamente, vamos a usar el punto B de referencia y vamos a trazar la recta para que se dibuje el ángulo B. Lo siguiente es repetir el proceso para el ángulo C. Aquí lo que vamos a hacer entonces es medir la amplitud del ángulo C y con el transportador vamos a recrear esa medida. Y lo siguiente es entonces trazar un segmento de recta para determinar ese ángulo. Como puedes observar en la figura, estos dos segmentos que hemos trazado se intersectan en un punto, el punto A. Ese es el tercer vértice del triángulo que queríamos construir en el literal A. Es el triángulo ABC, que lo tenemos en esta parte. Posiblemente nuestros compañeros hayan obtenido una figura parecida a esta. Por ejemplo, el triángulo A'B', C'. Pues bueno, te dejo como tarea que pienses qué construcciones son las que se han cambiado o qué fue la variante para conseguir esta figura. Ahora concentrémonos en los triángulos ABC y A'B', C' para responder la pregunta que está al final del literal B. ¿Cómo son estos dos triángulos? Pues bueno, si nosotros los recortáramos y los sobrepusiéramos uno sobre otro, encontraremos que esos triángulos son idénticos, son iguales. Eso significa que son congruentes. Bien, con esas conclusiones estamos listos para ir a la parte de comprensión y vamos a enunciar el segundo criterio de congruencia de triángulos. Dos triángulos que tienen dos ángulos iguales, así como el lado comprendido entre ellos respectivamente igual, son congruentes. Este criterio se conoce como ángulo lado ángulo y se abrevia con letras mayúsculas ALA, haciendo referencia a las iniciales de los tres elementos que llaman este criterio. Entonces, para concluir lo que tenemos en nuestro problema inicial, tenemos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C', y entre ellos colocamos el símbolo de congruencia. Bien, ¿cuáles son los argumentos que hemos utilizado para esta congruencia y qué es lo que establece el criterio? Es una igualdad
entre ángulos, luego una igualdad entre segmentos y otra igualdad entre ángulos. Algo importante que debes saber es que estos ángulos tienen que ser los adyacentes a ese segmento. ¿Qué me refiero con eso? De que el ángulo que debemos hacer para las comparaciones es este ángulo C' y el ángulo B' y el segmento B'C'. Y para comparar y aplicar el criterio con el otro triángulo sería este lado BC, el ángulo B y el ángulo C. Es decir, que lo importante para este criterio es que tenemos un lado que tiene igual medida y los ángulos adyacentes a ellos son los que se usan para las igualdades que establece el criterio. Habiendo dicho todo lo anterior, hemos llegado a la parte de ejercitación. Entonces vamos a resolver el ejercicio que está planteado al final de la página 109 del libro de octavo grado, la segunda edición. Aquí nos piden identificar los pares de triángulos que son congruentes. Nos dan 8 triángulos en total. Observa que para el triángulo ABC lo que nos dan es la medida de dos de sus ángulos. El ángulo B mide 35 grados y el ángulo C mide 100 grados. Además nos dan la longitud del segmento BC, que es el lado comprendido entre estos dos ángulos. Bien, entonces eso es lo que nos dan en cada uno de los casos. Lo puedes verificar. Significa que esta información que está en el enunciado nos funciona para comparar estos triángulos aplicando el segundo criterio de congruencia que acabamos de ver. Lo que vamos a hacer entonces, y que es la estrategia de solución a este problema, es que debemos buscar esta longitud del segmento y estas medidas de los ángulos en algún orden para los siguientes literales. Entonces vamos a buscar 5, 35 grados y 100 grados. Observamos que lo encontramos aquí. Aquí tenemos 5, 100 grados y 35 grados. Eso significa que los triángulos que están en el literal A y en el literal E son congruentes y lo escribimos de esta manera. El triángulo ABC, que es el del literal A, y el triángulo MNO, que es el del literal E, son congruentes. Bien, lo que importa aquí es que nosotros observemos los dos triángulos y son idénticos. Bien, en lo siguiente vamos a seguir comparando. Ahora concentrémonos en el literal B. En el literal B tenemos 6, 50 grados y 70 grados. Entonces vamos a hacer esa búsqueda. Aquí tenemos 6, pero no nos funcionan las medidas de los ángulos. Aquí tenemos 5, no nos funciona. Aquí tenemos 5, pero este ya estaba, ya lo habíamos utilizado. Aquí tenemos 6, 100, pero tampoco nos funciona. Aquí tenemos 5, no nos funciona. Aquí tenemos 6, 60 y 50. No nos funciona. Significa que este triángulo DEF no tiene pareja congruente. Bien, pasemos entonces al literal C. En el literal C tenemos 6 de longitud de lado, 40 grados y 110. Entonces vamos a comparar con el literal D y observamos que no nos funciona. En el literal E ya lo habíamos utilizado. El literal F tenemos 6 de longitud, 110, 110, 40 y 40. Entonces esos datos nos ayudan para concluir bajo el segundo criterio de congruencia de triángulos ángulo lado ángulo que los triángulos GHI de literal C, GHI es congruente con el triángulo PQR de literal F. Bien, sigamos con la búsqueda. Ahora vamos a concentrarnos en el triángulo que está en el literal D, el triángulo JKL. Bien, aquí tenemos 5, 60 grados y 50 grados. Seguimos buscando, aquí no nos funcionan las medidas de los ángulos, aquí no nos funciona la longitud del segmento, aquí observamos que tengo 5, va bien, aquí tengo 50, 50, 60 y 60. Significa que los datos coinciden. Por lo tanto,
haciendo uso del segundo criterio de congruencia ángulo-lado-ángulo, el triángulo JKL, es congruente con el triángulo STU del literal G. Bien, luego lo que nos hace falta comparar es entonces el triángulo XYZ, que puedes ver todos los datos y no coincide con ninguno. Aquí hemos visto con detalle cómo se aplica el criterio de congruencia ángulo-lado-ángulo. En el siguiente video vamos a ver el tercer criterio de congruencia de triángulos. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.